Con más canas que nunca, pero también señalando con el dedo más firme que nunca, el presidente Martín Vizcarra ha vuelto a confrontar al Congreso. Ni la pandemia, ni los cálculos políticos, ni los intereses subalternos pueden impedir el derecho del pueblo a tener una representación política decente y un sistema democrático sólido. Por ello, como todos los peruanos, debo lamentar que el actual Congreso de la República, una institución que hace solo 6 meses nació de la voluntad popular, haya dejado pasar la oportunidad de continuar con las reformas políticas que la ciudadanía aprobó. La semana se venía calentando a fuego rápido. Pedidos de interpelación a granel para su gabinete, 7 para ser exactos. Premier, ministro de Justicia, de Educación, ministras de Economía y Miris y un combo de 2 para el ministro de Salud. Además, desplantes a los ministros citados a las comisiones del Congreso, en donde pasan los días y las horas respondiendo 25.000 veces a las mismas preguntas mientras el país se ahoga. Esto puede ser leído con mucha objetividad, obviamente con actitudes de protagonismo. Y el país no está para incidir en este tipo de actitudes. Y como colofón, el Pleno del Congreso, un after hours del viernes hasta el sábado de tirón, en donde se aprobaron a media reformas constitucionales o simplemente se bloquearon. Dígase, anular la inmunidad parlamentaria y establecer impedimentos para postular o ejercer cargos públicos. Han votado a favor 82 congresistas, en contra 14, 25 abstenciones. Al final, el presidente, hoy poco antes de la hora del almuerzo, su hora favorita para hablar y cortar digestiones, lanzó el misil. Con terno, parado solo sobre sí mismo y con una imagen del héroe Francisco Bolognesi cubriéndole las espaldas. Un detalle con mensaje. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Cada semana el presidente quema uno, así que no le deben quedar muchos. La corrupción es el virus que ha infectado al Estado en todos sus niveles y que hoy seguimos combatiendo. Los peruanos se merecen un Estado eficaz, fuerte, que privilegie el interés común antes que el interés individual. Un Estado en el que todos sus integrantes tengan claro que el Perú está primero. El viernes se dio inicio al pleno a las 9 de la mañana y terminó pasadas las 6 del sábado, un maratón que no hay ser humano ni congresista que lo resista. Sobre la mesa, los puntos más calientes eran los referidos a la reforma política y constitucional. Cualquier reforma constitucional tiene que ser aprobada en 2 legislaturas consecutivas y esta legislatura termina hoy domingo. Empezó el debate del viernes para terminar con la inmunidad parlamentaria, un blindaje que solo tienen los congresistas frente a delitos comunes. ¿Recuerdan el mamanimanazo a una azafata o a Yesenia Ponce, la estudiante más aplicada de todos los tiempos? El Congreso, en sus casos, tuvo que autorizar al Poder Judicial para que pudieran ser procesados y sentenciados por delitos comunes. La autorización no fue automática y se les blindó por un buen tiempo. El debate, en principio, para eliminar esta protección, parecía un simple trámite. Pero no fue así. El debate comenzó rondando las 4 de la tarde y terminó el sábado a la hora en que los gallos nos despertaron. Además, terminó peor de lo que empezó. Lo sabía claramente a favor de terminar con la inmunidad parlamentaria sin agregar letra pequeña. Lo sabía de sí, pero no así. Alguna protección tenemos que tener. Pero el problema es ese. Don Fernando Belaúnde Terry supo reconocer y respetar la separación de poderes. Y hoy día en Palacio de Gobierno, lamentablemente, no hay un Fernando Belaúnde Terry que nos asegure eso. Hoy día tenemos a una persona que llegó, por suerte, a Palacio de Gobierno y que lamentablemente hoy día maneja los medios de comunicación, maneja la Fiscalía y el Poder Judicial. Lo sabía claramente en contra. Quieren decirle a su mandante, al señor Vizcarra, que es el que durante la campaña inclusive violó la neutralidad que debería seguirse de parte de un presidente de la República y darle con inmunidad parlamentaria, olvidando que el señor Vizcarra es una persona que tiene más de 40 procesos que no pueden caminar mientras esté él en Palacio de Gobierno. Incluso hay procesos que ya están listos para denuncia penal,
cosa que no se puede hacer. Y algunos han querido decir que eso no es inmunidad, es una protección. Los hubo para todos los gustos y colores mientras literalmente pasaban las horas y los días. Yo he luchado contra la mafia sin tener ninguna inmunidad parlamentaria, igual que los policías, igual que los fiscales, igual que mucha gente que se enfrenta todos los días a las mafias, sin tener inmunidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Omar Chejade, pedía cuartos intermedios para negociar un nuevo texto. Intentaba hacer encaje de bolillos con legañas. Finalmente, rondando las 6 de la mañana de ayer, se llegó a un acuerdo sobre este texto, que se presta a malas interpretaciones. Los congresistas, dice, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan. Esto, como es lógico, ya está consagrado en la Constitución. Pero ahora viene el añadido complicado. Dice, los congresistas no son responsables ante ningún órgano jurisdiccional por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria. Estas tres líneas pueden suponer un mayor blindaje para los congresistas. Además, el artículo 20 del Código Penal ya contempla que los funcionarios públicos no son responsables penalmente por el ejercicio legítimo de sus funciones. Pero en este texto se ha omitido la palabra legítimo. Se les olvidó. Esta cuestión entre gallos y medianoche de una ampliación de su marco de protección funcional que tiene un impacto directo en lo que serían los delitos funcionales susceptibles de antejuicio, esto que se llama el antejuicio, y que prácticamente, en mi opinión, los reduce a si es que acreditas que hay una coima a un congresista y que eso sería entonces un delito susceptible de función, de antejuicio, porque los demás... Pero el tráfico de influencias ahora se podría, por ejemplo, alegar que es una tarea de representación, por ejemplo. O al menos, o cuando menos, Nanusca lo va a dificultar en grado sumo porque la defensa del congresista va a ser bastante clara. Yo soy inviolable en cuanto a mi función. A día de hoy, los congresistas tienen dos blindajes frente a la justicia: la inmunidad parlamentaria si cometen delitos comunes, y además ellos y otros altos funcionarios gozan del llamado antejuicio político, que se aplica si cometen delitos de función, es decir, si utilizan su cargo para delinquir. Por ejemplo, cobran una coima para sacar una ley con nombre propio. En este caso, también el Congreso tiene que autorizar al Ministerio Público y al Poder Judicial para que sean procesados y sentenciados. A priori, la inmunidad para delitos comunes se eliminó en esta votación y será la Corte Suprema quien directamente y sin tener permiso del Congreso procese a los mamanillesenias del Perú. Pero sigue el antejuicio, más el añadido de que no son responsables ante ninguna autoridad por sus acciones de representación, función, fiscalización. ¿Cómo armoniza eso con el antejuicio? Que es lo que acabas de preguntar. Bueno, entonces lo que está diciendo es, si es intocable, entonces los delitos que pueda cometer el congresista en ejercicio de su función, prácticamente yo veo que se reducen a que le pruebes un uso de horario público, nada más. Porque un abuso de autoridad, claro, que le pruebes que hay una coima y ahí se activará el antejuicio. Pero abuso de autoridad, probablemente un tráfico de influencias. Por ejemplo, las responsabilidades éticas, me da la impresión que esa comisión de ética prácticamente desaparecería. Además de abrir la puerta a posibles malas interpretaciones, resulta que esta votación no alcanzó el número de votos necesario para que la desaparición de la inmunidad se apruebe en 2 legislaturas consecutivas y entre en vigencia en las próximas elecciones. Han votado a favor 82 congresistas, en contra 14, 25 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, la que deberá ser ratificada mediante referéndum conforme a lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú.
Hubo 88 votos a favor de los 87 que se necesitaban. Votó en contra el fujimorismo al completo y se abstuvieron todos los congresistas de Unión por el Perú y 14 de Acción Popular. Así las cosas, la única manera de sacar adelante la reforma constitucional de la eliminación de la inmunidad con Yapa era convocar a un referéndum en plena pandemia o excepcionalmente programado para el mismo día de las elecciones generales, un gasto añadido para un país al borde de la quiebra económica. Pero había otra reforma constitucional pendiente de aprobarse: impedimentos para postular a cargos públicos. Esta era la propuesta de la Comisión de Constitución. Están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso cuya pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, sea superior a 4 años. Esta reforma que tantos sueños puede romper no se incluyó en la agenda del día. Al presidente del Congreso no le dio la real gana de agendarla. Se convocó a junta de portavoces, pero nada de nada. Así que algunas bancadas imploraban en el Pleno para que se incluyera. Yo no entiendo qué gesto queremos darle a la ciudadanía si nos estamos haciendo los locos con algo que es clave para poder mejorar las reglas y mejorar las personas y mejorar los congresos que tenemos, que es prohibirle a las personas con una sentencia que puedan postular en el siguiente congreso. ¿Por qué le tienen miedo? Solucionen sus problemas. Queremos lavar la cara a la política y no nos dejan. Se desgañitaron durante horas pidiendo firmas para que a fuerza de votos se pusiera a debate y votación, pero 4 bancadas se negaron: UPP, Alianza para el Progreso, Podemos y el fujimorismo. Y es que todos tienen su carrito de anticuchos bien frescos. Relator de lectura. Así las cosas, la cosa quedó que sentenciados en primera instancia, por ejemplo, por delitos como corrupción, lavado de activos o narcotráfico, entre otros graves, podrían postular a las próximas elecciones. El presidente del Congreso levantó el Pleno y no convocó para la tarde del sábado ni para hoy domingo. Así que a priori el punto de los impedimentos para postular no se iba a aplicar en las próximas elecciones. Porque cualquier reforma constitucional tiene que aprobarse en 2 legislaturas consecutivas y ya no daba tiempo. Pero sí hubo tiempo, en cambio, el viernes en el Pleno, para que se aprobase la creación de una comisión de investigación sobre los licenciamientos otorgados por la SUNEDU a 2 universidades. Yo creo que no son ningunos onzos como para ponerse trabas a posibles postulaciones en el futuro, ponerse trabas a ellos o a sus líderes, porque la cantidad de políticos investigados en nuestro país que posiblemente terminen con una sentencia en primera instancia hace que los incentivos para evitar que estas personas puedan postular, siendo ellos políticos, sea muy bajo. Ahora, esto era una reforma sumamente importante porque estás hablando de una medida que permite recuperar un poquito la fe en la política, pues, ¿no? Ayer en la noche llegó el primer pedido de reconsideración para revisar la votación de inmunidad e intentar que se lograran los votos necesarios para aprobarla por 87 votos y así no tener que ir a un referéndum. Y además para intentar poner a debate y voto hoy el tema de impedimentos para postular. El primero en presentar esta reconsideración fue el congresista morado Gino Costa. Horas más tarde, entrada la noche, hizo lo propio Alianza para el Progreso. Pese a que esta agrupación se negó a ver el tema el viernes, no quiso firmar. Bueno, Alianza para el Progreso progresa de acuerdo a los titulares. El objetivo no era limpiar la política de la corrupción y otros delitos. El objetivo no era elegir en el futuro entre candidatos honestos, probos y comprometidos con el país. De esta madrugada también empezó a moverse el cotarro, pero el presidente del Congreso no decía "esta boca es mía" pasadas las 10 de la mañana de hoy. Empezó también el run de que el presidente Martín Vizcarra iba a dar un mensaje a la nación. Entonces, rondando el mediodía, el presidente del Congreso anunció que iba a haber junta de portavoces
y pleno extraordinario en la tarde. Pero una hora más tarde salió el presidente Martín Vizcarra en este mensaje a la nación. Otra vez un pulseo innecesario, otra vez ese pico de conflicto que no tiene visos de llegar a ninguna meseta. En el marco de mis facultades constitucionales, anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, para que el pueblo peruano, libre y democráticamente, en las urnas, decida si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada. Sin embargo, la situación de la pandemia que enfrentamos hoy no permite organizar un referéndum. Por eso, dicha consulta se realizará junto a las elecciones generales del 2021. Quiero anunciarles que el Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley que modifica la legislación electoral para que las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años, no puedan postular a la Presidencia de la República, a las vicepresidencias, al Congreso, al Parlamento andino y otros cargos de elección popular. Es necesario que ese cambio, además, quede establecido en la Constitución. Por ello, incluiremos como una segunda pregunta en el referéndum del próximo año esta reforma constitucional. El Congreso está cada vez más debilitado y el Gobierno también. En estos momentos tiene lugar un pleno extraordinario que quizás enmiende en algo lo hecho el viernes. Por otro lado, están las debilidades del Gobierno, que tenerlas las tiene. Yo lamento, como presidente del Congreso, que el nerviosismo de nuestro presidente de la República haya puesto en el contexto opiniones por adelantado. Para nosotros, opiniones cerradas. El Perú necesita un respeto. Y ante ese respeto estamos aquí, poniendo la cara, diciéndole al pueblo peruano que hoy tenemos que dejar sentado históricamente esa necesidad que el pueblo nos pide. Y invoco a las bancadas, a los partidos políticos, a los movimientos que nos acompañan para que esa capacidad de respuesta la tengamos en los hechos concretos. Creo que se necesita un recambio porque el gobierno claramente, o el gabinete no está dando la talla para el reto que tiene frente a la pandemia. Pero por otro lado, creo que las interpelaciones llegan a destiempo, no tienen sustento, no tienen ninguna intención de efectivamente conseguir información relevante para la población o mejorar en algo, aportar en algo en la lucha contra el COVID, sino más bien es un afán de protagonismo político, ¿no? Y creo además que esto se va a ir poniendo peor a medida que avancen los meses. Pero el país ya no soporta más. Debe existir separación de poderes. El gobierno tiene que entender que no es infalible y que tiene que abrir las puertas de Palacio. Y el Congreso debe fiscalizar y legislar todo aquello que el gobierno no ve o no tiene la capacidad de ver, pero dejando de lado protagonismos, populismos e intereses propios. Nos estamos ahogando de COVID, de pobreza, de hartazgo. Al ciudadano de a pie ya no le quedan cartuchos para sobrevivir.